Luxury Care, cuidados de lujo. Cuidar de un familiar no siempre es un camino de rosas y a veces nos hace falta poder identificar el momento exacto en el que tenemos que pedir ayuda externa para poder seguir conservando y cuidando ese buen ambiente familiar y sobre todo a quienes cuidan. En el podcast de hoy, Tamara Olivero te va a contar cuándo es el momento adecuado para poder pedir ayuda. Podcast número 4 y a que no saben qué, tengo a mi derecha a Tamara Olivero. Me voy a quedar aquí ya. Te vas a quedar ahí. Yo encantada, porque la verdad es que las conversaciones son súper enriquecedoras. Y Tamara hoy nos viene a hablar de algo que muchas veces no lo tenemos en cuenta porque queremos poder con todo y que muchas veces no podemos con todo porque nuestros familiares a los que estamos cuidando pues van cambiando a lo largo de los años y en un momento dado no aceptan que tienen que ser cuidados o que tienen que permitir que los cuidemos y van cambiando ese humor y se hace un poco insufrible el trato diario. No sé muy bien qué nombre ponerle a si cómo pedir ayuda a especialistas o cuándo se hace necesario. Sobre todo es eso, ¿no? ¿Cuándo se hace necesaria la ayuda a especialistas para poder mantener un buen ambiente familiar? Básicamente yo diría que cuando te sobrepasa la situación, o bien en ese momento puntual porque te acabas de enterar de lo que tu padre o tu madre tiene, o bien a la larga porque coge un desarrollo que se te hace cuesta arriba y no puedes abarcar tú solo. Eso en el caso de que sea algo momentáneo, o sea, si ahora mismo le acaban de diagnosticar un Alzheimer, pues tú dices, madre mía, ¿y esto por dónde lo afronto? ¿No? Pues ahí tú pides ayuda de especialistas, ¿no? Exacto. Pero, ¿y si es algo progresivo? Que normalmente ahí vas aguantando un poco el tirón, hoy tiene un mal día, mañana tiene dos momentos malos. Pues digamos que yo diría que justo en ese momento, cuando ya sientes que estás aguantando el tirón, no que estás haciendo algo que está saliendo de forma, dentro de lo que cabe, ¿no? Pero con naturalidad y sin forzar, cuando ya entramos en determinadas discusiones familiares o en un proceso en el que uno dice blanco, el otro dice negro y no hay gris, no hay una negociación, porque al final pues esa persona puede no estar bien o tener un carácter en ese momento un poco más irritable. No vamos a llegar a un acuerdo y a lo mejor con una persona externa sí. Muchas veces creemos que lo que no funciona con nosotros no funciona afuera y es al contrario. Hay veces que una persona mayor, por lo que sea, inclusive por intimidad o pudor, no se quiere bañar con su hijo o su hija y desde que llega un profesional, sí, por lo tanto esa persona sabe que necesita ayuda, pero a lo mejor no necesita la ayuda de su familia y esto muchas veces nos cuesta entenderlo, pero es una realidad. Quizás la frase que pudiéramos llegar a resumir es cuando te preguntan ¿qué tal el día? Y te dicen uff. Exacto. Cuando ya esa persona necesita esa ayuda también. No la necesita solo su padre, su madre, su primo, su tía, es que la necesitas tú. La necesitas porque ya no puedes más o porque de verdad tienes que liberar esas horas, liberar esa carga o simplemente tener las técnicas o la ayuda de alguien que se ha dedicado a esto y que sabe hacerlo mejor que tú. No porque le ponga más cariño, que yo esto siempre lo resalto, aunque le ponemos mucho, ¿no? Pero sí porque es una persona que ha estudiado y se ha preparado y tiene una experiencia en este ámbito y tú por mucho que quieras a tu persona familiar, pues no siempre puedes abarcar el 100% y eso no es malo. Lo que hay es que reconocerlo y pedir ayuda por esa persona y por ti. Al final estamos hablando un poco de el cuidar al cuidador. Hay veces que ni siquiera se terminan de desvincular, simplemente pues tenemos una persona muy mayor que es muy difícil de mover o que su aseo se hace muy complicado y trabajamos en colaboración con su familia y su familia también aprende a hacer determinadas técnicas, movimientos o cosas y la situación se relaja. Bueno, de hecho acabas de comentar una cosa muy importante, lo lanzamos hace escasos días en las redes sociales de Luxury Care, de cómo se levantaba una persona de la cama para pasar la silla de ruedas. Y lo más normal es que cuando una persona cuida a otra, la hace una sola, le dan lumbares, dolores de espalda, se ve cargado, tira de masajista. Y este tipo de transferencias que se llamaba, que yo lo desconocía por completo, se hace entre dos personas para cuidarse ambos, ¿no?
Exacto, y tiene una técnica, quiero decir, al final, pues si tú o yo, ¿no? Porque yo también trabajo, lo veo, pero no lo sé hacer porque no me he preparado para ello, por lo tanto, tenemos que confiar en las personas que sí que saben y que a la larga, pues a lo mejor nosotros consideramos que lo estamos haciendo seguramente lo mejor que podemos, hasta ahí bien, pero no lo mejor para esa persona. Muchas veces hay personas que, por ejemplo, no tienen sensibilidad en las piernas, por lo tanto, nosotros hacemos un movimiento que a ellos no les duele, no hay queja, pero que a la larga no solo va a ser mal para ellos, sino también para nosotros. Y que le podemos ocasionar una lesión. Exacto. Sin querer, con Dolores todo el amor del mundo, pero hay o, una lesión ahí. o a nosotros mismos. Una lesión a nosotros mismos, de espalda, en un brazo, en un dedo, o pueden haber cosas mucho más graves como caídas, porque al final también no es solo fuerza, muchas veces creemos que es cuestión de fuerza y realmente es más técnica. También otra de las cosas que es importante tener en cuenta es el tema de la hidratación. Exacto, es súper importante. Que a mí no se me hubiera ocurrido nunca que la hidratación, las personas cuando empiezan a tener una degeneración, corrígeme si me equivoco porque todo este mundo es nuevo para mí, dejan de beber agua y se niegan. Sí, se niegan o se olvidan. Esto es súper importante también, por eso nosotros, de hecho, tenemos en nuestras planillas de cuidados una ingesta hídrica donde vamos apuntando si esa persona ha tomado o no ha tomado agua, pues bien, porque si le sirve de referente al familiar que esté en el domicilio, porque muchas veces no puedes abarcar todo o acordarte de todo, o simplemente porque si estamos nosotros y luego llega el familiar o otro compañero a hacer otro servicio, eso está apuntado. Y es importante también las técnicas, que es lo que decías antes, es importante las personas que han estudiado para poder engañar a esa persona que beba agua sin que lo sepa, a la pelea familiar. Bebe agua, que no, que sí, que no, bebe agua, que te vas a poner malo o mala. Es que, exacto, ¿no? Y que muchas veces más allá de un engaño, simplemente porque esto, quien más quien menos ha vivido con una persona mayor o ha convivido con una persona mayor y muchas veces sabemos que nosotros les decimos algo, a nosotros no nos hacen caso y luego viene alguien, entre comillas, de fuera y sin ningún problema. Esto es como cuando eres pequeño, aunque no me gusta comparar, ¿no?, los mayores con los pequeños, pero digamos que es un buen ejemplo. Cuando tú eres pequeño, no te quieres comer el potaje y tus padres te riñen y están encima de ti, tú no te lo vas a comer. Sin embargo, a ti te llevan a casa de tu primo, tú ves a tu primo comer y lo haces y no estás pensando en poner ese pero. Pues muchas veces las personas mayores pasa igual, porque a lo mejor también pues venimos de una discusión, una situación más irritable o simplemente que la confianza. La confianza hay veces que nos hace saltar de determinadas formas con una persona y con alguien externo o profesional no. Qué importante es cuidar las relaciones familiares, ¿eh? Es muy importante y además tirar de profesionales en este caso ayuda muchísimo, tanto para el propio usuario como para la relación, como para la persona cuidadora. Yo sigo pensando que el respiro familiar siempre va a ser un objetivo clave en el trabajo de Luxury, porque al final muchas veces acabamos viendo que tenemos más de un usuario, o el usuario cuando llega no llega solo, ¿no? Es un grupo con el que hay que trabajar y también al que podemos ayudar. Quiero decir, nosotros vamos a lo mejor en un momento puntual del día, en el más difícil, ayudar a bañar, a cambiar, a vestir, a mover, pero el resto del día pues es la familia quien está. Entonces la familia también aprende de los auxiliares y de esas personas profesionales y hace las cosas mejor. Hay familias que se agobian menos porque cuando tú tienes más control de la situación te agobias menos, lo vives diferente, tienes apoyo, también lo vives diferente. Entonces quizás digamos que hay que guiar un poco al nivel profesional por ahí. El estrés es un acumulado en las relaciones familiares, eso es una realidad. ¿Qué descanso diario que tú dijiste ahora? ¿Qué descanso diario deberíamos de tener para nosotros si estamos conviviendo con nuestro familiar al cargo? Pues mínimo varias horas al día que te permitan, si no dedicarte a tu trabajo, porque muchas veces nos dedicamos al cuidado y es un trabajo, créeme que bastante complicado, pues al menos tener ese descanso. Igual que nosotros estamos sentados
8 horas o en unos domicilios 8 horas o en un centro 8 horas y llegamos cansados a casa y necesitamos ese respiro para al día siguiente volver a dar el 100%, realmente el cuidado de un familiar, por mucho cariño, mucho amor que haya y cómo se creen esos lazos y la forma, digamos, de estar predispuesto a hacerlo, necesita también ese descanso, ese momentito de parar. A diario, entonces. A diario, sí. Yo diría que a diario. Sí que es cierto que, bueno, las circunstancias son las que son. Muchas veces nos lo podemos permitir, otras no. Y muchas veces contamos con más o con menos apoyo. Evidentemente no es lo mismo una persona mayor que tenga 5 hijos que se turnan entre ellos, ¿vale? Que una persona mayor, que suele ser lo más común, que no tenga un soporte tan grande. Y aún así, Y aún así. Claro, y aún así porque también ponerse de acuerdo entre 5 hijos puede generar un mal ambiente en el que simplemente poniendo a una persona en medio y decir, pues mira, se va a encargar 8 horas diarias. No, simplemente porque no es lo mismo ponerse de acuerdo con respecto a un cuidado en las comidas o en supervisar que las actividades estén hechas, que a un cuidado de quién baña a mi madre o a mi padre todos los días, o como ayuda, es decir, a lo mejor esos 5 hijos o 3 o 2 se organizan, van en los momentos puntuales en los que hay que levantarle, pero solos no pueden. Entonces, sabiendo que hay alguien ahí responsable, pues ellos también pueden dividir ese respiro familiar entre más días y estar un poco más holgados, porque no nos olvidemos también que la mayor parte de los cuidadores tienen otros trabajos. La carga psicológica es añadida, ¿no? La carga psicológica, física y emocional, diría yo. La carga emocional es muy dura, sobre todo en los casos en los que el propio usuario rechaza nuestra ayuda y acepta la ayuda externa, que realmente no es que nos esté rechazando como familiares, rechaza esa ayuda o esa invasión de la intimidad. Imagínate que tienes una tía o una madre que toda su vida ha sido una persona muy pudorosa y de repente tiene 3 hijos hombres y no se quiere dejar bañar por ninguno porque le da vergüenza o le da pudor. Uy, ahí las cuñadas tienen mucho que ver, ¿eh? Exacto, ahí normalmente es verdad que esa red de mujeres siempre va apoyando detrás, pero bueno, en ese caso, por ejemplo, es tan fácil como optar por una ayuda externa, que en la mayor parte de los casos diría que incluso se adaptan mejor a un hombre de profesional que no profesional, o del propio domicilio, y no quiere decir que no quieran a sus hijos o X, simplemente pues al final también ellos tienen sus propias peticiones y han sido criados de una forma y necesitan atención a lo que piden, que la verdad es que no suele ser mucho. Qué maravilla. Sí, al final se trata de eso, ¿no? De mantener el ambiente, mantener el ambiente para tener pues menos carga de la que ya de por sí llevamos todos los días, ¿no? Está claro que todo el respiro familiar ayuda a esas relaciones familiares. No es lo mismo tener una comida familiar un domingo en el que previamente ha venido un auxiliar, te ha bañado y te ha dejado pues para esa comida y tú recibes a tus hijos, tus nietos y tus bisnietos, que tener una discusión previa por la mañana porque no te quieres levantar al baño, porque tienes un mal día, porque te cuesta más o menos entrar o salir de la ducha y a lo mejor la forma de comunicarlo a esa persona en ese momento se lo toma como un ataque, simplemente por la confianza, porque al final por confianza discutimos más con la gente a la que somos más cercanos. Pues Tamara, lo único que nos queda en el podcast, pues te imaginas ya lo que es, ¿no? Despedirnos y decir los teléfonos. Para todas aquellas personas que necesiten ayuda o que se vean que no pueden afrontar los cuidados o que empieza a hacer esa pregunta, o sea, respuesta muy repetitiva de ¿a qué tal el día de hoy? Es el ¿Cómo momento. pueden contactar? Sí, es el momento. ¿Cómo pueden contactar con nosotros? Vale, pues nosotros tenemos servicio de ayuda a domicilio tanto en Madrid como en Canarias, ¿vale? Simplemente tendrían que llamar al 922-618926, ese sería el teléfono de las oficinas centrales y desde ahí se redirige, o bien, discúlpame si te pido un poquito de ayuda con respecto a las páginas web, en cualquiera de las páginas web pues tienen toda la información también. luxurycare.es o servicio de ayuda a domicilio madrid.com. Exacto, pues por ahí. Tamara, nos vemos en el siguiente podcast. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti. Finalizamos este cuarto episodio tendiéndote la mano si necesitas ayuda. Recuerda que puedes contactar con nosotros también en nuestro correo electrónico info@luxurycare.es.
Muchísimas gracias por llegar hasta el final y compartir todo nuestro contenido.